Era il 1° gennaio del 2017, quando lui ha pensato di suicidarsi lanciandosi dall'hotel Hilton. Questo albergo è il più grande e rinomato di Atene. Era nel periodo in cui c'erano state delle indiscrezioni sull'inchiesta americana contro Novartis. Lui è salito fino all'ultimo piano per suicidarsi. La gente di Novartis era molto dispiaciuta del caso. Come poteva un uomo che aveva avuto tanto successo nella sua carriera, che lavora a Basilea, e di cui anche la moglie lavora a Basilea, che aveva una famiglia, un bambino appena nato. Come poteva arrivare al punto di volersi suicidare? Estamos entrando en la segunda fase y comenzamos a prepararnos. En breve pasaremos a los testigos. El A o el C deberán estar listos. Señorita Ninka, deje que entre el testigo A. No, mejor el C. Tengo que taparlo entero. ¿Debo cubrirlo completamente? Sí, todo el cuerpo. Acompáñelo todo el camino hasta aquí y hágale entrar en el cuarto. Cierre la puerta de mientras. Gracias. Bienvenido. Póngase cómodo. Accomodati. Tenemos que prepararnos bien porque en los próximos días iremos a Estados Unidos a testificar y entregar nuestras pruebas contra Novartis. Lo que está usted haciendo es muy generoso. No todo el mundo sería lo suficientemente valiente. Lo apreciamos mucho. Le hemos pedido que se ponga la máscara para proteger nuestra investigación. Si algo le sucediera, todo esto estaría en peligro. Tenemos una gran responsabilidad. Para recurrir a una metáfora, es la batalla entre David y Goliat. Nunca más podremos permitir que una multinacional venga a Grecia y actúe de manera ilegal y poco ética. Detrás de la máscara está uno de los 3 testigos clave que trabajan con los abogados de este famoso bufete ateniense para presentar cargos de corrupción contra Novartis, el gigante farmacéutico suizo. Los testigos se han convertido en denunciantes protegidos por el FBI y se les han asignado nombres en clave, A, B y C. Se trata de 3 exgerentes de la sucursal griega. Ninguno sabe quiénes son los otros 2 testigos. Nadie puede saber quiénes son, ni siquiera nosotros. Solo quedan unos pocos días antes de que se vayan a Estados Unidos. Les acompañaremos en esta delicada etapa, que es la preparación de pruebas. Hoy, presionados por los abogados, se preparan para hacer frente a los interrogatorios del FBI. Imaginemos que soy un médico y sostengo que los fármacos de Novartis son buenos. Receto el medicamento porque creo en su eficacia. ¿Puede usted demostrar que recetaba el medicamento a mis pacientes? No solo porque era bueno, sino también a cambio de dinero de Novartis. Puedo demostrar que al médico se le pagó para recetar el medicamento y que no estaba interesado en absoluto en la salud del paciente.
Este es un documento interno en el que la compañía le explica al vendedor lo que tiene que decir a los médicos para conseguir el objetivo, que es la prescripción de fármacos de Novartis. Y esto es un delito. Soy una empresa, un empresario, y quiero aumentar mis ganancias. ¿Acaso esto es ilegal? Si utiliza métodos ilegales, por supuesto que es un delito. Esto es lo que tiene que explicarme, los métodos ilegales, y que vengan con pruebas. Entonces, ¿cuándo recibiré esos 1.200 euros? ¿Me lo daría antes o después de firmar las recetas? Lo harían después de un control minucioso y solo si ha emitido las recetas correctas. El pago sería dentro de un mes. Decidimos presentar una demanda tan importante porque somos abogados y ciudadanos. Cuando un abogado se da cuenta de que puede contribuir a la lucha contra la corrupción, tiene que aceptar el desafío, ya que se trata de un delito que no solo afecta a la sociedad griega, sino a la asistencia sanitaria a nivel mundial. Ahora entiende por qué es tan importante. Si no me lo dice a mí, tampoco se lo dirá a las autoridades estadounidenses. ¿Queda claro? Tiene que decir que vamos a mirar las tablas de prescripciones y antes de darle el dinero, veremos si ha alcanzado el objetivo de 50 pacientes. 50 pacientes, joder. Esto es lo que quiero que diga. Estaba por decirlo. Pues hable bien, no entre dientes. Oiga, entiendo que esto es mucho estrés para usted. Estas son cosas que usted sabe y que cree que los demás saben también. Sigamos adelante. Esta investigación comenzó con el Departamento de Justicia y el FBI a finales del 2016 y desde entonces hemos entregado más de 50.000 documentos. Durante los próximos días, los denunciantes testificarán ante las autoridades estadounidenses. Cada uno aparecerá solo, porque ninguno sabe quiénes son los demás. ¿Y por qué está involucrado el sistema de justicia estadounidense? Estamos en Nueva York y Wall Street. Es el motor de la economía mundial. La bolsa de valores tiene su sede aquí y es también donde cotiza la multinacional Novartis. Una vez cotizada en la bolsa, una empresa otorga automáticamente a las autoridades estadounidenses el derecho a investigar. Si se descubre algún delito, las autoridades pueden multar a la empresa. Las autoridades estadounidenses no aceptan prueba cualquiera. Presentamos nuestros hallazgos y tienen que comprobar y verificar toda la información.
Estamos trabajando con un abogado estadounidense para comprender mejor el sistema legal con el que nos enfrentamos. Estamos ensayando para la reunión con los representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI y la Comisión de Bolsa de Valores. Preparamos al informante para que pueda explicar el contenido de los documentos, comprobar su veracidad. Los documentos son muchos. Y muchas son también las pruebas que hemos recopilado. Es un asunto histórico, porque los informantes son personas que trabajan para Novartis. Nos han proporcionado pruebas suficientes de que la corporación está involucrada en actividades delictivas que están afectando a todo el país. Este informante se estaba arriesgando por el bien de la nación, y es una vergüenza. El informante debería ser un héroe, y no alguien que se esconde en hoteles en Estados Unidos. Aquí tenemos la grabación, la prueba contundente, una descripción de cómo sobornamos a los médicos. Miremos este médico. Las tablas muestran cuánto dinero ganamos y qué le pedimos a cambio. Lo que presentaré a las autoridades mañana es el resultado de un registro que creé yo mismo. Lo que cuenta es lo detallada que es la información. Tienes que explicar al Departamento de Justicia el contenido de todas estas páginas, una por una, y hacerlo de tal manera que lo capten todo. Es tarde por la noche. Los abogados y denunciantes se preparan para la batalla decisiva contra el gigante farmacéutico con sede en Basilea, Suiza. Con sucursales en más de 100 países en todo el mundo y 130,000 empleados, la facturación de Novartis ascendió el año pasado a la cifra astronómica de $52,000 millones. En el caso de que Novartis sea declarado culpable o acepte llegar a un acuerdo, los denunciantes recibirían varios millones de dólares de indemnización, según la ley estadounidense. Créame, nadie hace una cosa así por el dinero. Lo hago por razones éticas. Si la gente lo hiciera por el dinero, habría miles de personas sentadas aquí mismo, como yo ahora. Todo comenzó en 2006. En 2006, Novartis aún no era el número 1 en Grecia, pero nuestro objetivo era llegar a serlo, por lo que tuvimos que presionar a los médicos para que prescribieran tantos fármacos como era posible. Este era nuestro único objetivo. Estaba a cargo de varios equipos de ventas, grandes y pequeños. Tenía varios vendedores trabajando por mí, de 10 a 20. Obligó personalmente a los representantes a emitir documentos falsos a cambio de dinero. Ese era mi trabajo.
Les pedí a mis compañeros que lo hicieran, mientras que yo mismo recibía las órdenes de más arriba. Luego me pasaban el dinero dividido entre los distintos programas utilizados para sobornar a los médicos. Tenía que asegurarme de que todos los vendedores y el equipo de marketing distribuyeran ese dinero a los médicos bien. Es decir, para que nos trajeran una ganancia fácil. Insomma, che avessimo il nostro tornaconto. Nei database di Novartis ci sono Hay miles de médicos en la base de datos de Novartis, más de 30.000 divididos por criterios. Teníamos un archivo de cada médico con sus datos. Me refiero a los detalles del acuerdo sobre cuánto tenían que recetar para recibir el dinero. Noi li sollecitavamo Los contactamos todas las semanas para recordarles su objetivo de ventas. Qual era il loro obiettivo di vendita. Ma si trattava di farmaci Y eso e que se non di trataba de farmaci. drogas, no de caramelos. Quindi alla fine del giorno ci Así que chiedevamo finalmente quando empezamos a preguntarnos, o al menos yo me pregunté, ¿qué demonios estamos haciendo? No era una cosa fácil de abordar. Fue él quien nos abrió el camino. Lo estaba pasando mal. Le dije, ánimo, hoy podría ser el mejor día de tu vida. Solo necesitas seguir un camino opuesto al que has seguido hasta ahora. Has ganado cierta fama, pero de las malas. Ahora puedes ayudar con nuestra investigación para que se haga justicia. Y aceptó. Todo empezó ahí. Poco después el segundo gerente de Novartis se unió y luego el tercero. Uno de los programas de soborno utilizados por Novartis se llamaba Exactly. Era muy importante porque gracias a Exactly, Novartis se convirtió en el número 1 en 2010. Fue el programa más grande y comprendía 3 productos para el tratamiento de la presión alta. Eran Diovan, Exforge y Raciles. Cuando hablamos de Exactly, estamos hablando de más de 2,5 millones de euros entregados a los médicos por recetar estos 3 medicamentos. Me está diciendo que se pagaron 2,5 millones de euros en sobornos a los médicos a través de este programa. Sí, repartidos en 8 meses. ¿Cuántos médicos? Erano circa 1.000 medici. Unos 1,000. I medici non prendevano No todos recibían la misma cantidad. più prescrizioni, Cuanto más recetaban, más ganaban. più soldi incassati. Algunos llegaban a 5.000 o a 6.000 euros, C'erano medici mientras que che otros prendevano solo a 1.000. 5.000, 6.000 euro, altri solo 1.000. Pero recordemos que al mismo tiempo Ma deve capire, existían allo otros stesso programas, tempo c'erano anche altri programmi. no solo el Exactly. Quindi un medico Tal vez un poteva médico perdere podría ganar 5.000 con 5.000 Exactly euro attraverso Exactly. y otros 3.000 a través de un Lo stesso programa farmaco, distinto, altri 3.000 euro attraverso un altro programma. E quindi por lo riusciva que a incluso prendere podría anche llegar a 15.000 15.000 euros per il recetando los 3 E fármacos. a Novartis aveva Novartis più di tenía cada año 50 más de programmi 50 di programas de corruzione soborno. ¿Y de dónde venía el dinero? Exactly Exactly era financiado directamente desde Basilea. El director griego y los altos directivos fueron a Basilea y ahí se acordó el presupuesto. Ahí decidieron cuánto dinero se necesitaba cada año en Grecia. Todo estaba planeado, desde la cantidad de dinero hasta el momento en que se debía realizar el pago.
Novartis tenía un solo objetivo: retorno de la inversión. Por cada 2,5 o 3 millones gastados, recuperaban alrededor de 10. ¿Cómo conoce esas cifras? Era de conocimiento público en la empresa. No era ningún secreto. Entonces, usted sabía que había 2,5 millones destinados a sobornos. Nos dan 2,5 millones y tienen que recuperar 10 millones. El FBI tiene estas cifras. Todo lo que le estoy diciendo también se lo he dicho al FBI. ¿Cómo contabilizó Novartis todos estos millones de euros pagados en sobornos? Según el testigo, estas sumas se anotaban como pagos para los médicos que participaron en los estudios clínicos sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos al completar cuestionarios bien específicos. Si se hubieran llevado a cabo controles estatales, todo habría parecido limpio. Sin embargo, eran sobornos. Porque aunque estos estudios se dirigieran a los médicos, los cuestionarios eran en su mayoría completados por los propios vendedores. Estos estudios eran falsos. No eran estudios. No les supervisaban los médicos y su objetivo no era mejorar la seguridad de los medicamentos. Entonces se puso en riesgo la vida de las personas simplemente para impulsar las ventas. No puedo decir eso. Sin embargo, sé con certeza que la prescripción excesiva de fármacos no es buena para nadie. Mientras que los médicos tenían que prescribir en exceso para poder llegar a su objetivo. ¿Cómo debería imaginarme esta situación? Digamos que un vendedor va al médico, que tiene 1,000 pacientes, 500 de los cuales tiene la presión alta. Y de repente el médico comienza a recetar el fármaco a 600 personas. ¿Es esto lo que sucede? Exactamente. Los médicos tenían los talonarios de recetas que les proporciona el Estado. Los vendedores verificaban las recetas cada semana. A veces incluso 2 veces a la semana. Querían asegurarse de que todo avanzara según lo planeado. En muchos casos llamaban hasta los pacientes para comprobar las recetas. ¿Eso era legal? No, para nada. Estos controles formaban parte del acuerdo. El acuerdo era, te damos 3, 4 o 5,000 euros por participar en este programa. Este estudio clínico falso. Pero mientras tanto yo, el vendedor, voy a venir todas las semanas, o quizá todos los días, para comprobar tus recetas. Voy a verificar si la receta es verdad. Si lo es, te pagaremos. Si no, no te pagaremos. ¿Qué pasó con todos estos documentos? Nos hacían borrar todo lo que había en el disco duro. Venían y decían, enciende el ordenador y borra todos los archivos que tienes sobre los médicos, los pagos, los programas. Se llamaban días de la limpieza. ¿Cuántas veces al año te pedían borrar los datos? 1 o 2 veces al año venían a todos, desde el asistente hasta el jefe, y te decían borrarlo todo. Desde la creación de los programas hasta la destrucción de las pruebas, todo planeado hasta el más mínimo detalle para facilitar el pago de millones en sobornos.
Según los denunciantes del FBI, uno de los defensores de estos esquemas se mudó posteriormente a Estados Unidos, cerca de Nueva York. Nos dispusimos a buscarlo. Uno de los arquitectos de estos estudios clínicos falsos fue Stavros Noyakos, la fuerza impulsora detrás de estos programas. Hizo su carrera en Novartis, era una figura de confianza en el equipo directivo y tras su experiencia en Basilea, pasó a trabajar como director en Estados Unidos. Administraba el dinero asignándolo a los distintos programas de soborno y gestionando los sobornos, por ejemplo, cuánto dinero iba a invertirse en el Exactly y cuánto en otros programas. Es una figura clave que sabe mucho. Vámonos, que está muy enfadado. Me abrió la puerta y le pregunté si era él y si estaba siendo investigado por el FBI. Su esposa se puso pálida. Está claro que está al tanto. Le dije que había venido porque tiene el derecho de decir lo que piense de todo esto, dado que las acusaciones contra él son graves. A lo cual él me dice, váyase de aquí ahora mismo, no tengo nada que contarle. La situación era, no quería armar un lío porque había 2 niños. Así que me fui sin más. Me dijo que me fuera y me fui. Vale, ya me voy. Hoy el denunciante B dio su testimonio a las autoridades estadounidenses, la Comisión de Bolsa de Valores y el Departamento de Justicia y el FBI. Hemos trabajado hasta las tantas, pero valió la pena. Lo hemos explicado todo. Es nuestro deber aportar las pruebas. No decimos nada hasta tener pruebas. Si no tenemos pruebas, no hablamos. Estos documentos demuestran todo el sistema utilizado para sobornar a los médicos. Recetas como esta, a cambio de ciertas ventajas, tuvieron un impacto enorme al sistema sanitario griego. La crisis financiera asestó a Grecia un golpe violento en 2008. Miles de personas perdieron su trabajo y como resultado su derecho a la atención médica. Siéntese. Los medicamentos que pagan los pacientes son cada vez más caros. Muchas personas ya no pueden permitirse el lujo de recibir tratamiento. Puede conseguir el otro en otra farmacia, no es caro. Cuesta solo €1. El otro me costó 7. Las iniciativas privadas han llevado a la creación de clínicas y farmacias benéficas, como esta en el centro de Atenas, donde más de 35,000 personas han recibido atención médica gratuita durante este periodo. ¿Puedo tomar este en lugar del otro? Tiene el mismo efecto, ¿verdad? Por supuesto. Y sin embargo, Novartis casi duplicó su facturación durante la crisis financiera, convirtiéndose en el líder del sector farmacéutico griego. Konstantinos Frousis fue quien dirigía la parte griega del negocio en aquel entonces.
Vamos bien, y en la medida de lo posible. No hace falta decirlo alto, porque nos estamos convirtiendo en un objetivo. Ya sabéis, ahí están los que no pueden esperar a quitarnos una parte del dinero, porque nos salen bien las cosas. Por tanto, es mejor si sonreímos por dentro y no por fuera. Hoy es el turno del testigo C de dar su testimonio a las autoridades estadounidenses. Este es el testigo que, entre otras cosas, ha presentado una serie de archivos sonoros en los que se pueden escuchar discusiones a puerta cerrada entre los altos directivos. Están hablando libremente sobre lo que realmente piensan y revelan sus verdaderos objetivos. Somos los primeros en saber qué pasará en el ministerio. Las mismas personas involucradas nos mantienen al corriente antes de tomar cualquier decisión. También nos cuentan sus próximos pasos para que podamos responder con anticipación. Estaban los jefes de Basilea al tanto de lo que estaba sucediendo en Grecia. Por supuesto, Basilea era la sede principal de la empresa. Fueron los de Basilea quienes nos dejaban instrucciones sobre cómo poner en marcha todo el esquema de corrupción. Y siempre se les hacía caso. Los jefes de Basilea acudían con frecuencia a las reuniones. ¿Participó usted en las reuniones con representantes de Suiza? Sí. Solían venir a comprobar cómo íbamos con el lanzamiento del programa. Esos siempre eran diseños ilícitos disfrazados de legítimos. De hecho, se utilizaban para ocultar el dinero sacado de la corrupción. Tenían mucho cuidado con esto, porque temían una investigación como la de ahora. Perché avevano paura di qualche possibile inchiesta, proprio come quella che abbiamo ora. Los médicos eran clasificados por nosotros. Las letras A, B y C dividen los médicos en función de su puesto y capacidad de emitir recetas. A los profesores universitarios y los administradores de clínicas siempre se les asignaba la letra A. En la B estaban los que podían emitir una cantidad moderada de recetas, mientras que C eran los que recetaban poco. Nuestro principal objetivo era tener siempre muchos médicos en categoría A. Cuanto más, mejor. Entonces, ¿esta clasificación se utilizaba para estimar cuánto dinero se les podía pagar? Sí. Los médicos no conocían esta clasificación. Nadie en Novartis jamás iría a un profesor universitario a decirle, le hemos puesto en A1, A2 o A3. Tu sei A1, A2 o A3. Miles de médicos se beneficiaron de los sobornos, pero eso no era todo. Según los denunciantes del FBI, para hacer posibles ciertos proyectos, esta corrupción fue mucho más allá de Grecia. En Novartis hubo un proyecto llamado Eudor. Fue un proyecto a escala global y se refería a dos medicamentos en concreto, Lucentis y Avastin.
Ambos productos son casi iguales. praticamente identici. Provienen de la misma molécula E hanno l'identico modo di agire y funcionan de la misma manera en el tratamiento de la maculopatía y otras enfermedades oculares. Roche lanzó Avastin, mientras que Lucentis fue introducido en el mercado por Novartis. La única diferencia entre los dos es el precio. Una dosis de Avastin cuesta entre $30 y $50, mientras que una de Lucentis son más de $1,000. ¿Cuál fue el propósito de Udo? Frenar la producción de Avastin, ya que tuvo un impacto negativo en los ingresos de Lucentis. ¿Y qué órdenes les llegaron desde arriba? ¿Qué tenías que hacer? Evitar que Avastin se extienda por el mundo y que se reembolse por la seguridad social. In tutto il mondo. Impedire che le En cuanto a los assicurazioni médicos, sociali la orden era asustarles. Invece, a Se livello suponía que medico, debíamos intimidarlos cuando quisieran paura. recetar Avastin. Se usano Avastin, intimiditeli. Quindi parliamo Era di gente del gobierno, funzionari statali, empleados operatori estatales, sanitari. médicos. Esta fue la orden venida de Basilea. Prevenir el uso del fármaco rival a nivel mundial, asustar a los médicos haciéndoles creer que Avastin es peligroso e influir en las políticas de salud del gobierno. È un lavoro quasi quotidiano. Es un trabajo casi cotidiano. Da una parte faremo Por un lado, pressione presionamos a los sui distintos ministeri. ministros. Por el otro, trabajamos con Allo ellos stesso tempo saremo loro collaboratori. para que no nos identifiquen simplemente como Non ci identifichino farmacéuticos. come dei semplici farmacisti. Cioè, Lo que due quiero decir sono i ragazzi es que de momento adattivi di hay dos questo villanos, film. I farmacisti los e farmacéuticos Roche, molto y Roche. semplicemente. This is Mr. Fruzi's business review. Esta es la revisión empresarial del 2011, en la que el señor Fruzis informa a sus jefes sobre lo que sucederá una vez Avastin obtenga la licencia. Cosa succede se Avastin viene omologato? If Avastin gets E licensed, dice Explica que las ventas de Lucentis de marzo a diciembre podrían caer hasta un 25% debido a esto. from March 2.8 millones de dólares en 10 meses. euros only for that time of period. ¿Y cosa consigliava ¿Y cuál era su consejo? Task force in place Crear un departamento dentro de la empresa para disuadir el uso de Avastin. communication parties and action force Ponerse en contacto con las partes interesadas y desarrollar una estrategia con el Ministerio de Salud y la Seguridad Social para que Avastin se recete menos. sociale per mitigare il rischio che venga utilizzato Avastin. associated with Avastin users. Mi spieghi, quando quest'ordine Si me pudiera è arrivato explicar, a voi, ¿cuándo cosa les llegó esa dovevate orden? fare? ¿Qué se esperaba que hicieran ustedes? Questo era il piano per eseguire Esta lo fue la schema instrucción di sobre cómo poner en marcha todo el esquema de corrupción. per evitare Fue l'uso di suficiente seguir estos 3 pasos para socavar a Avastin. We were not Noi dicevamo chiaramente Les dijimos claramente a los médicos, aquí está su dinero. Ahora deje de prescribir a Avastin. Si trattava di una Estamos hablando de mucho grande dinero. e la pagavamo all'intera Les pagamos a toda la comunidad de oftalmólogos oftalmólogos para que dejaran de prescribir Avastin. in order for this to stop. Quanto pagavate? ¿Cuánto les pagaban? It was more than 2 million euros every year. Più di 2 Fueron milioni más de di 2 euro millones al año. Ask me how much money they were Lei mi ha associated. chiesto Si me quanti soldi preguntas hanno cuánto preso. dinero se llevaron en total, mi respuesta es They have been La mia risposta è associated che with a hanno lot. preso Mucho. tanti soldi. Even 1 Ma anche un Sin solo embargo, euro basta per tenga en dire cuenta si que aunque tratta fuese di un euro, corruzione. ya es suficiente para hablar de corrupción. It's something that shouldn't happen
Y es algo que nunca debería haber ocurrido. Es como ir al médico y que te recete un medicamento que no te hace falta en absoluto. Así que convencían a los médicos para que recetaran los Lucentis. Anche se non serviva. Por supuesto, hubo tales casos. Che dovevano raggiungere degli obiettivi. Había pacientes admitidos en el hospital por diversas razones y los médicos les prescribían Lucentis, incluso cuando no aportaban nada al tratamiento. Era algo muy impactante. Por eso estoy aquí ahora. No pude soportarlo más. Tuvimos una reunión con agentes estadounidenses que duró más de 16 horas. Imaginaos una gran mesa de conferencias. En un lado, representantes del FBI, la SEC y el Departamento de Justicia, 2 fiscales y un intérprete. Toda la documentación sobre la mesa. En el otro lado, el testigo. La tensión aumenta. No puedo deciros mucho, pero mirad esta imagen. Parece sin reproches, hasta divertida. ¿Cómo lo ves tú? Come lo interpretate? O sea que nadie hace una ficha donde ponga, así es como hacemos trampas. Mai un documento con scritto così paghiamo le tangenti. Acompañada con fotos de las personas que sobornan a otras. Pagano altre persone. O mira esta. ¿Hay alguien aquí que lleve dinero? Solo hay personas dibujadas. ¿Cómo podemos saber lo que realmente está sucediendo sin un informante? A pesar del estrés que sufren debido a todo por lo que pasan, los informantes están en primera línea y asumen todos los riesgos. Que si assumono tutti i rischi. Ed andremo avanti. And we have more to go. L'ho letto nei giornali. He leído en la prensa que uno de los empleados de Novartis quería tirarse en Nochevieja por la ventana de un lujoso hotel en el centro de Atenas. Entiendo perfectamente por lo que atravesaba ese hombre. Fue una situación realmente agobiante. Novartis insistía que la situación en la que te encontrabas era perfectamente normal. Cuando la crisis llegó a Grecia y la gente se quedó sin ahorros, fue entonces que te hacías la pregunta: ¿de cuántas normas éticas me he hecho de la vista gorda, de las que nunca debería? Cualquiera con un poco de autocrítica no tarda en caer en cuenta de que son demasiadas. En Novartis éramos personas, seres humanos, de entre 20 y 50 años, con una excelente educación y formación, con familiares y amigos, y nos convirtieron en delincuentes. No es una cosa fácil de soportar. Puedo ponerme en el lugar de Xenakidis y entender lo que sintió, o al menos eso creo. Sabía mucho. Fue uno de los artífices de estos esquemas en Grecia. Sabía exactamente dónde iba el dinero y qué hacían con él. Es algo que te pesa en la conciencia.
Es en Basilea, no lejos de la sede de Novartis, donde nos encontramos con Nikos Xenakidis. Pero no quiere hablarnos ni de denuncias, ni de los denunciantes, ni tampoco de las razones que le llevaron aquel día a subir a la terraza del Hilton. Después de su intento de suicidio, la Oficina Anticorrupción griega declaró en enero de 2017 que había iniciado una investigación sobre Novartis hace algún tiempo y que estaba colaborando con las autoridades estadounidenses. Luego, en febrero de 2018, el escándalo estalló en la escena pública griega. La Fiscalía Helénica envió el expediente de la investigación de Novartis al Parlamento con declaraciones de los denunciantes, porque los nombres de quienes afirmaban haber recibido sobornos incluían a 10 ministros del anterior gobierno. Inevitablemente estalló una disputa en el Parlamento. Tengo, y lo digo abiertamente, una fe total en la justicia griega. ¿Ha encontrado algo que justifique su altivez y sus afirmaciones, sus esperanzas, sus sueños? ¿No? Entonces comienza la pesadilla, porque el tesoro de Novartis se ha convertido en polvo. He tomado muchas decisiones sobre los fármacos, pero ninguna que haya perjudicado a la gente. Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, para citar a Jesucristo, hipócritas como nunca antes se les haya visto en la historia. Mi impresión es que se trata del mayor escándalo griego desde la dictadura de los años 70. Según nuestros cálculos, a partir del 2005, Novartis nos cobró de más de entre 6 y 7 mil millones de euros. Ese dinero nunca deberíamos haberlo pagado, pero es justo lo que hicimos. ¿Este problema tiene que ver con Grecia o con Novartis? También ocurre en otros países, porque si no hubiera sucedido en otros países, los estadounidenses no lo habrían investigado. No es un problema griego, sino un problema mundial. Solo que aquí tenemos una clase política que ya era corrupta, lo que condujo a que todo el país se fuera para abajo. Somos Novartis. Contamos con las mejores estrategias para nuestras marcas. Tenemos los mejores medicamentos para nuestros pacientes. Tenemos las mejores herramientas para que los médicos hagan su trabajo de una manera eficaz. Todos lo sabemos y nos cansamos de repetirlo. Novartis no solo es el mejor lugar para trabajar, también es el mejor socio si eres un paciente, un médico o un diputado. Somos la sucursal más importante de toda Europa. Y eso es lo que nos hace especiales. Ci veniva richiesto che Nos han dicho que hay zonas grises en cualquier ley. El objetivo de la empresa era convencernos de que se trataba de actividades comerciales normales. dove non potevano beccarci e non le si percepiva come illegali. L'intera mentalità e l'intera logica dell'azienda era quella di mostrare che si trattasse di normalissimi affari, business as usual. Quando si è accorto? ¿Cuándo se dio cuenta de que pasaba algo raro en la empresa? L'ho notato Me enteré en mi primer año de trabajo. perché visto Entonces pensábamos, su estrategia es bastante agresiva, è un'azienda molto aggressiva che spinge i pero no nos podíamos imaginar lo lejos que llegaba todo a esto. concedere prezzi più alti, ma non avrei mai potuto immaginare la reale dimensione del crimine.
Per diventare il numero uno, Para convertirse en el número uno bastaba con hacer dos cosas: conseguir que los médicos prescribieran la mayor cantidad posible del fármaco y fijar los precios cada vez más altos. Por un lado, Novartis corrompió a los médicos para que prescribieran todos los medicamentos que podían. Y por el otro, los funcionarios del gobierno iban aumentando los precios con una caradura descomunal. Per portare i prezzi a livelli stratosferici. La Grecia. Los precios en Grecia automáticamente subían los precios en más de 30 países al mismo tiempo. Por lo tanto, era un ingreso a nivel mundial. Los precios de los medicamentos griegos tuvieron un efecto directo sobre los precios en otros 30 países, actuando como un multiplicador. En términos prácticos, por cada céntimo adicional añadido al precio de los fármacos en Grecia, Novartis automáticamente generaba millones más en todo el mundo. El consultor ministerial encargado de calcular los precios en aquel entonces se llamaba Nikos Manias. Para este propósito, desarrolló una fórmula matemática muy compleja. Sin embargo, además de trabajar para el ministerio, Manias también actuó como consultor de Novartis. Manias estuvo con Novartis en contactos profesionales y personales a través de una empresa consultora. Gracias a este conocido pudieron manipular los precios de todos los medicamentos en toda Grecia. Según la ley griega, los precios deberían oscilar entre los más bajos de Europa. Pero gracias a la fórmula de Manias, los precios de Novartis eran entre los más altos. ¿Cómo se consiguió eso? Fue a través de una fórmula matemática muy compleja. Nadie sabía exactamente cómo se calculaba el monto. Entonces la decisión fue tomada por alguien de Novartis. Sí. Un uomo utilizzato da Novartis, non un impiegato di Novartis. Nos enfrentamos al nuevo boletín de precios, pero hemos podido mantener el medicamento a buen precio, lo cual es una gran noticia para nuestra empresa. Gracias a esto tenemos dinero que podemos invertir en otros productos. ¿Cómo pagaron a los empleados de Novartis para que esto no apareciera en sus registros? Mediante contratos de servicios de consultoría. Fue gracias a ellos que parecía legal. Muchos de los retiros se realizaron directamente desde Basilea. Estos pagos se clasificaron como tipo B, donde B era simplemente Basilea y A era Atenas. Dove B sta per Basilea, mentre A sta per Atene, A per Atene, B per Basilea. Esto significa que Basilea intervino en proyectos ilícitos, transfiriendo dinero directamente desde Suiza. Entonces el dinero provenía de Basilea. Algunos sí. Sono sicuro che una parte arrivava direttamente da Basilea. ¿Usted participó en ese esquema? No puedo responder a esta pregunta porque revelaría mi identidad. Novartis è diventata il numero uno. Novartis se convirtió en el número uno en 2009, el segundo año de la crisis en Grecia.
Vuol dire Logró su che ha objetivo a raggiunto il suo pesar de la picco crisis que consumía el nonostante país. l'economia del paese stesse sprofondando. L'azienda Novartis quería voleva más y sempre más. di più. Nunca tenían Non si suficiente. fermavano. Anzi, erano Como molto si fuera poco, pressanti todo el di rato nos ponían aumentare presión para aumentar las ventas. E quindi Venían a vernos los jefes de Basilea de vez en cuando, dirigenti che incluso el venivano da director Basilea. ejecutivo. Anche il direttore esecutivo di Novartis veniva in Grecia. Chi era a quell'epoca? ¿Quién era el director ejecutivo en aquel entonces? Il numero uno. George Jiménez, el número uno de la George cima de la Jiménez, pirámide. in questa piramide era al vertice. E lei lo incontrava? ¿Le veías cuando venías a Grecia? Sì, Sí, lo incontravo. en algunas ocasiones. Che tipo d'uomo ¿Qué era? tipo de hombre era? Era un tipo molto aperto. Fue muy di abierto. basso profilo. No era un típico líder carismático. Non era un leader carismatico. Sembrava Parecía essere una persona que se voleva preocupaba por el rápido accelerare la desarrollo de la crescita empresa. dell'azienda e raggiungere i suoi obiettivi. Il suo slogan Su lema era vende, vender, vende, vender, vende. vender. En 2010, cuando la quiebra parecía inevitable, el gobierno griego no tuvo más remedio que pedir ayuda a las instituciones europeas, es decir, a la Troika, formada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. A cambio de un paquete de rescate, la Troika impuso drásticas medidas de austeridad, particularmente en el sector de la salud. En Grecia no se pudieron aprobar más nuevos fármacos. El Estado también congeló los pagos a las empresas farmacéuticas. Esto se mantuvo durante 3 años. Novartis acumuló créditos por 140 millones de euros y tenía 10 nuevos productos pendientes de aprobar. Para resolver el problema, en 2013 lanzó un proyecto llamado Harvard, oficialmente un programa académico diseñado para reformar el sector de la salud griego. Lo Lo llamábamos el proyecto Harvard, porque contaba con el apoyo de un profesor de Harvard. Fue un proyecto diseñado por el señor Menes, específicamente para la sucursal griega de Novartis. Veniva dal top manager, il signor Jiménez personalmente, verso il basso per Novartis Grecia. El principal objetivo del proyecto Harvard era proponer al gobierno griego una nueva manera de gestionar el sistema sanitario del país. Fue una propuesta académica según la cual el gobierno debería aumentar la cantidad de medicamentos disponibles para los pacientes. Ma se ¿Y todo esto era legal? una cosa legale? Lo parecía, Sembrerebbe legale. al menos si la propuesta se hubiese presentado a todas las empresas farmacéuticas, no solo a Ma Novartis. il team preposto alla realizzazione era un team di Novartis. Quindi il vero obiettivo Sin embargo, el verdadero objetivo era introducir los propios medicamentos a través de Novartis en il Grecia. pagamento dei debiti dello Stato a Novartis Grecia. E d'altra Además, si de parte, verdad se ci tratara de un fosse proyecto stato académico, accademico, habría algunas questo publicaciones progetto sobre él, sarebbe stato pero no senz'altro hay. pubblicato. Invece nessuna pubblicazione, nessun comunicato stampa, nulla. Tutto è stato Todo se hizo a puerta cerrada. realizzato nel chiuso delle sale riunioni. Tutto a porte chiuse. La novità molto importante La noticia muy importante es que hemos logrado algo por lo que hemos luchado muy fuerte. Es decir, que se establezca un comité de precios. Hemos creado las condiciones para que esto suceda. Tal como están las cosas hoy en día, parece hasta surrealista. Quiero decir, un Estado que no puede cubrir gastos con tiendas que están cerrando, que decide sobre la introducción de nuevos fármacos, es una excelente decisión para los que hemos luchado por ello.
Queríamos que se creara este comité. Novartis ha raggiunto il suo Novartis se quedó con la suya. Sí. Novartis ha lanciato El nuevo proyecto de Novartis vio la luz en marzo de 2013. e già Unos meses más tarde, en agosto, 2013, se publicaron los nuevos precios de los productos tras 3 años de stavamo espera. attendendo da 3 anni. E guarda caso, Además, fueron tutti aprobados i los 10 nuevos farmaci productos de sono stati Novartis. omologati. E prima A finales de 2014, se saldaron todas las deudas internas, unos 140 millones. Pero ¿cómo es Ma com'è posible? stato possibile se la Después de Troika todo, la obbligava introducción de nuevos l'introduzione di productos en el nuovi mercado no farmaci tiene sul mucho que ver con la mercato capacidad de e pagar impediva las allo Stato deudas. di pagare i suoi debiti? Ottima Muy buena domanda. pregunta. Perché la Si uno Troika quiere dice invertir che dinero se en si algo, vogliono prendere delle debe misure recaudar che hanno otros un fondos al impatto mismo finanziario, tiempo para devono balancear essere estos prese gastos. allo stesso momento delle contromisure Esto quiere per decir que hay que bilanciare hacer queste algunos spese recortes en e otro quindi lugar que fare genera dei gastos. tagli in un altro centro di costo. Sono state En este adottate caso delle fue el número de misure personal unilaterali médico. greci per diminuire il personale, il capitale umano. ¿Cómo Come hizo ha esto fatto Novartis? a fare questo? Diciamo che Novartis Contrataron a un reclutò militar, soldato, Nikos Maniadakis, pagato pagado por la dall'azienda empresa. attraverso Ese hombre era una studio persona de diretti confianza del tramite Ministerio de società Salud. comodo di suo interesse. Questo soldato Fue era responsable de l'uomo todas las di fiducia negociaciones ai con la ministri Troika de la della Unión salute. Europea. Era l'uomo che Fue una doveva especie de negoziare intermediario con entre el Troika ministro de le Salud misure y la nel Troika, campo della sanità. Quindi, lo que le quando si permitió hanno manipular lì todo el sector un sanitario. anello di collegamento tra il ministro della salute e la Troika, attraverso quest'uomo si è in grado di manipolare l'intero settore sanitario. Mi sta dicendo Me está diciendo que Novartis contrató un hombre que era responsable de los contactos entre Troika Europea y todo el Ministerio de Salud griego. E questo teneva i rapporti con la Troika per tutto il settore sanitario greco? Efectivamente. È quello che le sto dicendo. Entonces no fue el gobierno griego, sino más bien Novartis que trataba con la Troika. Sì, Así in fue. realtà è stato così. Esta es una acusación muy grave y pedimos una explicación directamente a la Comisión Europea. Sin embargo, solo recibimos una respuesta muy breve. No comentamos sobre asuntos relacionados con las investigaciones judiciales en curso. Ni una palabra más. Sin embargo, el propio Nikos Maniadakis accedió a recibirnos en el aeropuerto suizo. Si alguien le dijo que estaba involucrado en el proyecto Harvard, es un mentiroso. È un bugiardo. E io Si fuese yo, lo mataría. e le dico un'altra Y deje cosa. que le diga algo más sobre el dinero de Novartis. Cuando era asesor del ministerio, cogía más de 200 vuelos al año. Estuve en Kazajstán, Egipto, Etiopía, China. Ganaba 1.000 euros al día. ¿Cómo podría ser que un profesor como yo, que vuela todo el tiempo y gana tanto dinero, todavía necesitara los sobornos de Frousis y luego distribuirlos entre los políticos? Llegué a Oxford con 25 años. Podía tener cualquier trabajo que quisiera. El profesor Maniadaki ha sido asesor de muchos ministerios de salud. Entonces disponía de mucho dinero. Digamos que no hizo nada ilegal. La empresa le entregaba proyectos cuyos presupuestos eran demasiado elevados. per i quali riceveva un sacco di soldi.
Se poi lui è Por stato tanto, recibía capace di mucho fare il dinero. lavoro sporco e tenersi i soldi. Se il lavoro sporco era stato A Novartis no le importaba si estaba Novartis corrompiendo non algún voleva ministro sapere se o no, Maniadakis avesse siempre que se corrotto i lograsen singoli sus ministri o objetivos. no. A Novartis non interessava. L'obiettivo era raggiunto. Basta. Soy una persona que nunca ha tomado dinero para mí mismo. Nada. La política solo me ha costado dinero. Siempre he sido fiel a mi juramento de servir a la gente y estoy orgulloso de mi carrera como ministro. Señor Georgiades pasará a la historia de la política griega como el ministro que ha destruido la salud pública de un día para otro. Despidió a 2.500 médicos en una noche. Hay muchas pruebas, y déjeme decirles solo una cosa sobre el proyecto Harvard. Se puede ver que desde agosto de 2013 hasta marzo o abril de 2014, todos esos medicamentos entraron al mercado griego como resultado de una decisión ministerial, con un precio muy elevado, lo que llevó a las subidas de precios en otros países. Lo que hizo Georgiades fue dar luz verde a las decisiones internas tomadas por Novartis. Ya he dicho en el Parlamento que estas acusaciones son falsas y que nada de esto sucedió nunca. ¿Usted piensa que pudiera aceptar sobornos de Novartis y luego entregar algunos a la Troika? No entiendo de dónde vienen estas acusaciones. Yo era el ministro y quería darle a los pacientes pobres acceso a fármacos punteros que salvan vidas. Soy una persona seria. Toda esta historia con Novartis es una gran broma a mis ojos. Sin embargo, tenemos un documento en el que el director de Novartis, Konstantinos Frousis, le dice al entonces ministro Georgiades qué medidas adoptar para reformar el sector sanitario. Nos acercamos a él en un meeting de su partido. Estos informantes son unos mentirosos. Cuando lleguemos al poder les quitaremos su protección y descubriremos quién les hizo decir todas estas calumnias. Lo que quieren es que haya un caos político innecesario en Grecia. Entonces el profesor Maniadakis le ayudaba para que usted supiera qué decir para no poner en riesgo a Novartis. Señor Maniadakis era mi asistente de mucha confianza. También fue nuestro enchufe con la Troika. Si Maniadakis era corrupto, entonces las instituciones europeas eran corruptas. Hacía un buen trabajo, se le daba bien lo que hacía y me ayudó mucho. Le agradezco de todo corazón y creo que es una de las personas que han sido acusadas injustamente. En uno de los correos usted le da instrucciones diciéndole qué tiene que hacer. ¿Todos estos correos provenían de Novartis, del señor Frousis? No. Un segundo, que los tengo aquí conmigo. No hace falta, sé cuáles son. Si usted los mira y sabe lo que me pidió Frousis, también debería usted saber que al final lo hicimos todo al revés. Los informantes afirman que fue usted quien dio a Novartis la luz verde para fabricar 10 medicamentos de un precio muy elevado. He otorgado la licencia a 400 nuevos productos y estoy orgulloso de ello. No se trata de decisiones corruptas. Fue una muy buena decisión que ha salvado muchas vidas. Empresas como Novartis dan dinero a médicos, políticos y no sé a quién más, pero de esta manera salvan vidas. Las personas que cuentan con cierta autoridad hacen caso a nuestro consejo, porque saben que tenemos lo mejor para los pacientes. Somos más que un socio del Ministerio de Salud. Somos más que cualquier otra empresa o asociación.
Nos sentamos a la misma mesa con ellos porque queremos generar un cambio en beneficio de empresas innovadoras como Novartis. Por eso decimos vender, vender y ganar el mercado. Recetas excesivas, intimidaciones, esquemas de corrupción, millones pagados en sobornos. ¿Pero qué tiene que decir Novartis sobre todas estas acusaciones? La compañía no ha cedido y se ha negado a permitir que los directores involucrados en el escándalo fueran entrevistados. En lugar de esto, emitió la siguiente declaración. La cobertura mediática del caso griego ha expuesto muchas declaraciones sensacionalistas en el contexto de un debate complejo y altamente politizado, en el que Novartis y sus empleados nunca deberían haber participado. Consideramos que esta politización está completamente fuera de lugar y protegeremos a nuestros empleados y a nuestra empresa de todas las actividades intrusivas y de acusaciones infundadas. En el caso de que algunas de ellas resulten justificadas por la ley, se tomarán a la mayor brevedad todas las precauciones para evitar que se repitan casos similares en el futuro. Tenemos diferentes vuelos esta noche a medianoche. Tenemos que ir con mucho cuidado, tener ojo con todo. Tenemos mucho miedo y queremos hacer llegar este miedo a los responsables de todo lo que han hecho. Por el momento somos nosotros los que estamos asustados. ¿Esto quiere decir que siguen reuniendo pruebas? Sí, miles de pruebas, porque queremos llegar a fondo. Entonces eso significa que uno o más de los responsables todavía está en Novartis. No puedo decir nada más. Solamente que estamos en su corazón, en su cabeza. Cervello. Siamo dentro. Hemos descifrado todo el sistema, cómo funciona. Aquellos que estuvieron involucrados en el desarrollo, todo, desde cómo lo hicieron, cómo controlaron todo, hasta cómo llegaron a ser el número uno. Estamos desvelando todo esto. No estamos diciendo, oh, sabemos cuáles médicos se llevaron el dinero, no. Hemos descubierto toda la estrategia, ¿vale? Noi abbiamo trovato la strategia. Hai capito? Todos los días, esas personas lo único en que piensan desde la mañana hasta la noche es cómo ganar más dinero. Ya basta. Thick like money, looking from the room had open windows to let the springtime